para que así no tengamos contaminación en el resto del sistema. Por ende, el riñón recibe casi el 20% del gasto cardíaco, que es aproximadamente a 1 litro por minuto, aproximadamente, a pesar de su pequeño tamaño, ¿no? Que, bueno, tamaño y peso, que aproximadamente pesa entre los dos son 300 gramos, ¿no? De este flujo que llega al riñón, pues solamente el 20% genera una tasa de filtrado glomerular que es el TFG, que normalmente aproximadamente es de 120 milímetros por minuto. Esto ustedes ya lo saben por fisiología, así que simplemente de hacerles recordar, ¿no? El diagnóstico clínico casi siempre en las enfermedades renales van a ser siempre por laboratorio y algunas que otras solamente se puede hacer semiológicamente. Bueno, vamos a empezar con lo que va a ser todo renal. Un momento, quiero ver si esto está acá. Sí, 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 sí. Bueno, ya, casi siempre los motivos de consulta o el dolor renal, por así decirlo, en los pacientes, el verdadero dolor renal lo tenemos que identificar, porque algunas veces nos falsean, ¿no? Porque algunas veces nos dicen que hay dolor lumbar y algunas veces no tendríamos que primero empezar que es alguna injuria sobre nuestro riñón o algún daño o algo, ¿no? Algunas veces solamente es dolor lumbar por el músculo o por otras causas. Entonces tenemos que hacer bastante inferencia, bastantes preguntas y bastante pensamiento clínico para poder diagnosticar o saber que el daño está en el riñón, ¿no? Entonces el dolor renal verdadero se origina por la distensión brusca de la cápsula renal o de la pelvis ureter, que es donde se encuentran terminales nerviosas de dolor. Cápsula renal sí tiene este sistema nervioso de dolor. Hacer a la anamnesis, al aplicar estrictamente siempre la mnemotecnia de Alicia, como les vengo a repetir todo el ciclo, pues siempre aplicar el Alicia, ¿no? Les había dicho que en el abdominal es Alicia más DR, ¿no? Porque tenemos que buscar otras causas. Entonces Alicia lo que va a hacer aparición, vamos a poner acá para diagnóstico renal. Entonces el Alicia es la aparición o también llamada del inicio, ¿no? Casi siempre son los cólicos renales, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar casi siempre. Los cólicos renales son de inicio agudo o inicio súbito. Vamos a tener acá los cólicos renales. Los cólicos renales. Entonces también que estos alcanzan su máxima intensidad en minutos, hasta se podría decir en segundos, que es muy rápido el dolor que se origina, ¿no? El dolor que, por ejemplo, son pielonefritis o tumores es de insidioso o lento, ¿no? Insidioso. Vamos a sacar son las pielonefritis renales o tumores. Después la localización. Igualmente vamos a utilizar nuestro mapeo de abdomen, donde vamos a dividir nuestro abdomen en 6, 9, en 9 cuadrantes para poder ver dónde está el dolor, ¿no? Casi siempre los riñones van a estar en los flancos, ¿no? Algunas veces uno que otro dolor es más que nada en el hipogastrio, pero vamos a dirigirnos casi siempre a la región lumbar, a la región sacra, a la parte de la espalda baja de la espalda, que es la región lumbar, y lo que les estoy diciendo que van a ser los flancos casi siempre, ¿no? Justo por debajo de la 12ª costilla, en el ángulo costovertebral, casi siempre es lo que se encuentra en los riñones, ¿no? La irradiación es un dato clave. ¿Por qué? Porque sigue el trayecto de los uretes, ¿no? Se desplaza hacia abajo y hacia adelante, por decirlo, llegando al flanco, hacia la fosa isquial, región inguinal o hacia los genitales externos. Como ya habíamos dicho en anteriores clases, la irradiación y los dolores es muy característico para saber de qué patología estamos hablando. Por ejemplo, una pancreatitis es una irradiación hacia la espalda o dolor en cinturón, ¿no? Un dolor en el pecho tipo opresivo que se irradia hacia la mano izquierda, podríamos pensar en un infarto agudo del miocardio. Igualmente acá, la irradiación va a ser de trayectoria de los uréteros, como estamos diciendo, de desplazamiento hacia abajo y hacia adelante. ¿Ok?
llegando hacia el flanco, fosa ilíaca, a región inguinal y hacia los genitales externos, como son los testículos en los hombres y, bueno, los labios mayores en mujeres, ¿no? A ver acá la irradiación, que va a ser hacia abajo, hacia abajo, y llegando y hacia adelante. ¿Ok? Después el carácter. Acá sí tenemos que diferenciar de lo que van a ser dos principales tipos de dolor, que va a ser uno el tipo cólico y el tipo continuo o también llamado sordo. Ok, como habíamos dicho, el tipo cólico ya que va y viene con picos de dolor insoportables, alternados con calma aparente, típico de litiasis casi siempre. Y el paciente no se encuentra en una postura que el paciente no encuentra una postura para que calme el dolor, ¿no? Está inquieto y se mueve constantemente. Después el sordo al continuo es gravitativo, permanente, típico de pilonefritis o poliquistosis o tumores casi siempre. ¿Ok? Después el siguiente va a ser la intensidad. Generalmente es muy alta, 10 de 10. Casi todos los pacientes en la escala visual analógica van a tener un dolor de intensidad de 10 sobre 10. Después la atenuación. No alivia el reposo ni con cambios de posición, a diferencia del dolor mecánico lumbar o el muscular que se alivia al acostarse. Eso puede ser un buen diferencial, ¿no? Después, como lo dije, los diagnósticos diferenciales para el dolor lumbar ante un paciente que tiene dolor en la zona renal o en la zona lumbar baja, tenemos que descartar primero lo siguiente. El dolor musculoesquelético, también llamado lumbago, que aumenta la palpación muscular directa, la flexión del tronco y sí calma al acostarse. En cambio, el dolor renal per se no alivia el dolor ni con el reposo ni con cambios de posiciones. Otro buen diferencial es la radiculopatía, que es el dolor ciático, ¿no? Que se irradia hacia la parte posterior del muslo y a la pierna, no hacia los genitales, ¿no? La patología aórtica, también podemos aneurismas de aorta disecante, dolor lancinante, transasfixiante que atraviesa hacia todo el abdomen, casi siempre lo manifiestan. Después, un buen diagnóstico diferencial que tienen que ustedes saber es la apendicitis aguda, ¿ok? Que puede simular irradiación hacia las fosas ilíacas, pero se acompaña siempre con signos de irritación peritoneal, ¿no? Lumbar positivo, abdomen en tabla de madera, que podemos, náuseas y vómitos y demás cosas que ya les expliqué, ¿no? Eso es con respecto a la anamnesis que tenemos que hacer en, en renal. Después vamos a ir a las dos grandes patologías de las vías urinarias, ¿no? Que van a ser las ITU. En las ITUs vamos a encontrar dos principalmente, la pielonefritis y la cistitis, ¿ok? Cistitis. Bueno, siendo la cistitis la de la ITU baja y la pielonefritis del tracto urinario alto. Vamos a hacer nuestra tabla. Recomendarles que para estudiar lo que va a ser estas patologías, estudiarlos en tablitas, porque casi siempre lo que cumple una característica de una, la otra no la cumple. Así que estudiarlo por tablas. Ok, la definición. Con respecto a la pielonefritis, va a ser una infección del parénquima renal o de la pelvis, ¿ok? Acá es parénquima. Acá, parénquima. En cambio, acá va a ser la inflamación de la vejiga urinaria. ¿Ok? Ese es con respecto a la definición. Dato a recordar, la fiebre. La fiebre va a estar ausente o muy baja, o bueno, va a ser una pequeña febrícula en la cistitis, ¿no? Entonces va a estar normal. En cambio, en la pielonefritis va a estar muy aumentada. Es una fiebre presente y bastante marcada, y hasta suele dar escalofríos, ¿no? Los síntomas urinarios. En la cistitis son muy floridos, los síntomas son muy floridos, ¿no? Como que podemos encontrar disuria, dolor al orinar, polaquiuria, tenesmo, y bueno, casi siempre son los que tenemos en la cistitis, ¿no? Son bastante floridos. En cambio, en la pielonefritis pueden estar ausentes o preceder al cuadro, ¿no? Casi siempre no es que lo presente. Dolor lumbar. El dolor lumbar también a destacar, dolor lumbar
en lo que va a ser en la pielonefritis va a estar presente, ¿ok? Va a estar presente. En cambio acá va a estar ausente. Y después con el que sí o sí van a tener que diferenciar una patología del otro es del PPL, que es el PPL puño percusión lumbar. El puño percusión lumbar en lo que va a ser la pielonefritis va a estar fuertemente asociado o van a decirlo positivo, ¿no? Entonces va a estar acá positivo y acá va a estar negativo. Con esta tabla de acá ya van a poder saber más o menos a qué patologías están ustedes, están frente a qué patologías están atendiendo. Y con este cuadro sí van a diferenciar claramente de una pielonefritis o una cistitis. ¿Ok? Con respecto a los síntomas, semiología no, bueno, ¿qué les podría? Ah, ya, una pregunta que casi siempre viene es que esto el doctor no lo pone como puño percusión lumbar, sino le pone como signo de Jordiano, ¿ok? Ese es otro nombre a recordar, signo de Jordano, ¿ok? Y de ahí van a venir las patologías siguientes que vamos a tener, ¿no? Como que va a ser el AQI, la enfermedad renal crónica, vamos a tener también vamos a tener el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, ¿ok? Nefrótico y nefrítico. A ver, ¿con cuál podríamos empezar? Acá, acá, acá. Ok, el síndrome nefrítico como tal, síndrome nefrítico, disculpen, el AQI, que es la injuria renal aguda, viene a ser, se define como la falla de filtración renal y la función excretora que ocurre en un periodo de días a semanas. Y acá dato a recordar, menor a 7 días, ¿ok? Menor a 7 días, eso es mayor, menor a 7 días. En cambio, en la enfermedad renal crónica es el daño de la filtración glomerular acompañado de oliguria y demás síntomas renales, pero este es mayor a 3 meses, ¿ok? Mayor a 3 meses. Bueno, en el aquí vamos a ver diferentes escalas, pero ustedes se van a acordar de la escala Cádigo, ¿ok? De la escala Cádigo. La escala Cádigo para poder definir si, cómo está la severidad de la enfermedad renal aguda, bueno, de la injuria renal aguda. Vamos a tener 3 estadios, ¿no? El estadio 1, mejor lo buscamos para no estar perdiendo tiempo. Carlos okay. Acá digo, para aquí. Ok, como tenemos acá la escala, bueno, esta no es, esta sí es. Ok, como podemos ver acá, la clasificación código es, no le hagan caso al 0, es de 1, 2 y 3, ¿no? Porque si fuera 0 no habría lesión renal, ¿no? Entonces, en la escala 1, el valor de la creatinina, que la creatinina viene a ser no un marcador exacto sobre inflamación per se, pero la creatinina viene a ser un buen marcador de laboratorio sobre la función de filtrado glomerular para poder ver si todavía nuestro riñón está funcionando con respecto a la tasa de filtración glomerular nada más. ¿Por qué? Porque la creatinina viene a ser un resto metabólico que surge de los músculos. Entonces, tiene que ser filtrado por los riñones. Si no es filtrado, pues va a aumentar. Y por esta razón vamos a tener lo que va a ser esta escala, ¿no? Con los valores de creatinina sérica, ¿no? Y después la diuresis, que es el gasto urinario, ¿no? En el valor 1 vamos a tener que la creatinina es el aumento mayor a 0,3 gramos por decilitro en 48 horas o el aumento de 1.5 a 1.9 sobre el valor basal en 7 días. Se tienen que acordar los valores porque tal vez les pueda venir, pero acá sí se tiene que acordar sí o sí que en el grado 3 ya con respecto a la diuresis ya hay anuria. ¿Qué es anuria? Ya no orina tu paciente por más de 12 horas. Eso ya se puede clasificar como ya estadio 3.
Y también si el valor en el estadio 3, el valor aumenta 3 veces su valor basal en 7 días, o su creatinina en ese momento está 4 veces, no, mayor a 4 miligramos por decilitro, ya se tiene que hacer inicio de diálisis, ¿ok? Inicio de diálisis, ¿ok? Ya se hace inicio de diálisis. Si esta injuria renal aguda es muy avanzada y entonces se empieza a no empieza no, el riñón no empieza a filtrar muy bien lo que vienen a ser los desechos, principalmente la urea, vamos a tener lo que se llama síndrome urémico, ¿ok? Son anomalías, signos y síntomas por la acumulación de urea. Ustedes, como saben, la urea va a ser, por el ciclo de la urea, va a ser transformada en los diferentes derivados en el hígado, y después lo tenemos que filtrar o, bueno, desechar en nuestros riñones y deposiciones. Bueno, si nuestro riñón, como estamos diciendo en injuria renal aguda, está mal, pues no vamos a tener un buen filtrado sobre esta urea. Entonces lo que se va a acumular en sangre y por ende nos va a dar síntomas asociados. Y para que ustedes se encuentren, para que ustedes sepan una buena mnemotecnia para síndrome urémico, se van a acordar de esto: A, B, C, D y E. ¿Ok? ¿A de qué? Acidosis metabólica. Metabólica refractaria. ¿Por qué refractaria? Porque si tu paciente viene con acidosis metabólica, pues tú lo tienes que corregir, ¿no? Con bicarbonato, demás cosas. La B es de brain. ¿Qué puede haber? Encefalopatía, o bueno, van a ser enfermedades urémicas del cerebro, ¿no? Encefalopatía, acteresis, que sí es bueno de mencionar, que ustedes, cuando vean un paciente que va a venir por está en tu escala de Glasgow está disminuida y están pensando en síndrome urémico, lo que van a hacer es que le van a pedir al paciente que ponga su mano como si les van a dar les van a chocar las manos, y ustedes van a agarrar sus dedos y los van a jalar hacia atrás. Y si su paciente vuelve como si estaría saludándoles, eso es asterexis, ¿ya? Y eso es muy patognomónico de síndrome urémico. Cardiovascular, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar lo que pueden ser arritmias. ¿Por qué? Porque puede haber hipercalemia. Hipercalemia, ¿ok? D, digestivo. ¿Qué podemos ver? Úlceras gástricas. Úlceras gástricas. Náuseas, vómitos y demás. Y en la E, ¿qué vamos a ver? Era A, B, C, D, E. La E era de electrolitos. Y acá, ¿qué vamos a encontrar? Los electrolitos. Vamos a encontrar lo que va a ser hiperfosfatemia e hipocalcemia. Entonces, nuestro riñón, al no poder filtrar lo que va a ser las proteínas, ustedes, como saben, nuestro riñoncito, o bueno, lo que filtra en realidad en el riñón, va a ser tu glomérulo renal, ¿ok? Acompañado de su arteria renal aferente, arteriola aferente, arteriola eferente, y bueno, esta es su cápsula de Bowman, ¿no? Donde se produce el filtrado glomerular, ¿ok? Si aquí ustedes saben que esta membrana, en la membrana de filtrado, que son 3 capas, que vamos a tener acá, lo que va a ser el mesangio, sí, el mesangio, la membrana basal y los podocitos, ¿no? Ustedes saben que esta parte de acá va a tener carga negativa. ¿Por qué? Para que puedan repeler a lo que van a hacer, repeler a lo que van a hacer las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas siempre tienen carga negativa. Entonces, por ende, no se tendría que por qué filtrar una que otra proteína. La creatinina sí, porque viene a ser de bajo peso molecular y pues sí se filtra, ¿no? Pero al ver daño o bueno, falla sobre este tazo de filtrado glomerular, pues se van a filtrar ciertas cosas. Y una cosa o electrolitos, se va a filtrar lo que va a ser el calcio. Si se filtra el calcio, va a haber disminución de calcio.
¿ya? ¿Y qué va a hacer el fósforo? Va a empezar a quelar con el fósforo y por ende va a haber hiperfosfatemia, ¿ok? Y acompañado de esto, a la hipocalcemia vamos a tener lo que va a ser una hiperparatoidismo secundario, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber aumento de paratormona. Y al ver que ya no hay calcio en sangre, pues el cuerpo va a empezar a buscar calcio de donde no hay, o bueno, realmente el calcitriol. ¿Y de dónde lo va a sacar? De tus huesos, lo que nos va a dar una osteodistrofia secundaria. Un momento, por favor. Ok, entonces sí, pregunta de examen, esto sí viene, ok. Las alteraciones electrolíticas que vamos a ver en una enfermedad renal, bueno, eso puede verse en tanto en AKI como en RC, ¿no? Alteraciones electrolíticas. Va a haber hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipercalemia, ¿ok? Eso se va a encontrar principalmente, ¿ya? Esos son los principales, la mnemotecnia para saber síndrome urémico. Ahora, otra cosa aparte es saber las alteraciones que va a haber en el cuerpo para poder ver si va a haber una diálisis de urgencia, ¿ok? Si tu paciente viene con estas alteraciones, A, E, I, O, U, que esto vienen a ser las no sé, alteraciones, poner acá, alteraciones para diálisis de emergencia. Todo las de acá van a ser refractarias. ¿Por qué? Porque si tu paciente llega con alguna alteración, tú la tienes que corregir. Si tu paciente al ver que le das, supongamos, ¿no? El antídoto a esa alteración que está teniendo y no responde bien, pues sí o sí lo tienes que meter a diálisis. ¿Y cuáles, Alejandro, cuáles son esas? Son acá. Lo mismo, alguna que otra cosa se repite de acá. Acidosis metabólica refractaria, ¿ok? E de electrolitos. ¿Por qué? Porque va a haber hipercalemia. ¿Alguno me podría decir por qué es importante corregir una hipercalemia? Electrolitos. Bueno, es importante corregir una hipercalemia. ¿Por qué? Porque el potasio lo que va a hacer se va a dirigir hacia dónde? Hacia tu corazón. Bueno, si es que hay aumento, ¿no? Y lo que va a generar van a ser arritmias, ¿ok? Va a generar una fibrilación auricular y demás cosas. Entonces eso no es bueno porque vamos a empezar a formar trombos. Entonces tú lo que tienes que corregir es esa hipercalemia. No les consta a ustedes todavía lo que va a ser el tratamiento, pero si quieren pueden decir que para poder transitoriamente corregir esa hipercalemia van a administrar glucanato de calcio, ¿ok? Principalmente. La I de intoxicación. Intoxicación, ¿por qué? Por intoxicación por litio o metales pesados. A mí me preguntaron que la intoxicación por acetaminofén. Acetaminofén. ¿Qué es el acetaminofén, chicos? Empecé por chat. ¿Qué es acetaminofén? O bueno, ¿cómo lo conocen acá en el Perú? Bueno, ya. El acetaminofén lo conocen como paracetamol, ¿ok? El paracetamol no viene a ser nefrotóxico. ¿Por qué? Porque este se conjuga, o bueno, se desecha, ¿dónde? En el hígado, ¿ya? No en el riñón. Entonces no vayan a fallar ahí, porque el doctor sí preguntó eso, qué fármacos no son nefrotóxicos, bueno, nefrolesivos, porque ahí tienen que diferenciar entre nefrolesivos y nefrotóxicos, ¿ya? Este
este fármaco no es nefrotóxico, ni tampoco nefrolesivo, ya el acetaminofén o el paracetamol. Hay otros que sí. Hablando de eso, vamos a venir acá. Ya. Ya, el AQI viene a ser por bastantes causas. Puede ser por disminución de gasto cardíaco, porque no le va a llegar mucha sangre a tu arteria. Uy, disculpen. Ya, arteria aferente y arteria eferente. En fisiopato creo que lo han llevado. No les voy a preguntar porque tal. Yo tuve que repasarlo de nuevo para la clase. Pero ya bueno. El AQI o la injuria renal aguda por fisiopatología tiene tres orígenes: perrenal, intrínseca y posrenal. La perrenal viene a ser por bastantes causas, pero principalmente por hipovolemia, ¿ok? Por falta de sangre, por falta de volemia que llega hacia el riñón para poder filtrarse, y por ende va a haber hipoxemia, ¿ok? Y generando isquemia. Otra cosa es por fármacos que afectan principalmente aquí y acá, ¿ok? A la arteria aferente y la arteria eferente. Otra causa que va a ser la hipovolemia puede ser por muchas causas, por sepsis, puede ser por quemaduras, ¿por qué? Puede ser también por vómitos, náuseas y diarreas constantes. Ok, supongamos, voy a jugar mi partido, estoy jugando mi fútbol, todo eso, de un momento a otro me cae un balonazo en el estómago y empiezo a tener náuseas. Llego a mi casa, sigo con náuseas y me empieza a doler el estómago también, ¿no? Por el mismo impacto del balón contra mi abdomen. Entonces empiezo a tomar ibuprofeno, que es un AINES, cualquier anaproxeno, yo qué sé, naproxeno, ibuprofeno, no sé, celecoxib, bueno, aunque este es menos nefrolesivo, pero bueno, ya, ibuprofeno y naproxeno, que es lo que principalmente, ya, ketorolaco también es bastante nefrolesivo, ¿ok? Entonces, esta es una muy mala combinación, ¿por qué? Porque por el hecho de que hay disminución de la volemia, entonces va a llegar menos sangre hacia el riñón, ¿ok? Entonces, ¿tu riñón qué va a hacer? Bueno, en realidad lo que va a hacer tu glomérulo, esto lo va a vasodilatar, ¿ok? Y tu arteria eferente lo va a vasoconstruir, va a haber vasoconstricción de la arteria eferente. ¿Por qué, Alejandro? Al ver aumento de la vasodilatación de la arteria eferente, va a llegar mucha más sangre de la que debería llegar y va a estar mucho más tiempo dentro de la cápsula de Bowman o dentro del glomérulo, porque vas a cerrar, por así decirlo, lo que está permitiendo su salida, que va a ser la arteria eferente. Entonces vamos a hacer que aumente la tasa de filtración glomerular, haciendo así que podamos compensar esta falta de gasto cardíaco o disminución de volemia que llega hacia el riñón. Entonces, si es que solamente tendríamos una diarrea o una pérdida de líquido excesiva, pues la corregimos así. Tu cuerpo es bastante ingenioso y lo corrige así. Pero que tú, por X motivo, empiezas a tomar lo que va a ser algún AINES, o por alguna causa de AINES, o por alguna patología de base, como puede ser hipertensión, pues tomas YECA, también YECA. Ustedes saben que por farmacología el AINES, ¿inhibidor de qué es principalmente? Vamos, los que están. ¿El AINES es inhibidor de qué? Vamos, chicos, aunque sea por chat. ¿El AINES es inhibidor de qué? ¿Nadie? No me hagan pensar mal, por favor. Ya, bueno. Los AINES vienen a ser inhibidores de la COX-1 y de la COX-2. Si hay inhibición de la COX-1 y de la COX-2, va a haber disminución de prostaglandinas. Hay unas prostaglandinas que son renales, bueno, principalmente de vasos. Y estas prostaglandinas son las que hacen esta vasodilatación en la arteria aferente. Entonces, la vasodilatación va a estar encargada de las prostaglandinas. Los YECAS, ¿qué hacen? Van a ver a lo que van a hacer hacia el conector de lo que van a hacer los YECA.
Inhibidores de la angiotensina. Ajá. Entonces van a inhibir a la angiotensina. ¿Y la angiotensina qué hace acá? Angiotensina. La angiotensina lo que va a hacer es vasoconstruir la arteria eferente, muy aparte de que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a generar todo este proceso que estamos hablando, ¿no? Entonces la angiotensina va a hacer que haya vasoconstricción de la arteria eferente, ¿no? Entonces, si es que tú tienes un vómito o tienes una quemadura muy grave por el hecho de que estás perdiendo mucho líquido y muy aparte estás tomando aire y estás tomando yecas, pues vas a hacer que no haya esa compensación. Entonces va a haber una falla o bueno, una injuria renal aguda. Por eso estos vienen a ser fármacos nefrolesivos, no nefrotóxicos, porque hay otros fármacos que son nefrotóxicos. ¿Cuáles, Alejandro? Principalmente antibióticos. ¿Cuál te tienes que acordar tú? De antibióticos de bacterias, te vas a acordar de vancomicina, de vancomicina. De virus, ¿de cuál te vas a acordar? De aciclovir. ¿De cuál te vas a acordar de hongos? Fluconazol. Fluconazol no, no vayan a convertir esa burrada. Fluconazol no hace daño renal. El que hace es anfotericina B. ¿Ya? Si en tu pregunta te dicen qué es lo que no se puede, no se puede recetar a una persona que tiene injuria renal aguda o lesión renal aguda o alguna enfermedad que sea aguda, ninguno de estos dos, ¿ok? No se receta por nada del mundo y en tu examen marcas eso. Si aparece ibuprofeno, bueno, vamos a poner acá. Ahí en el cual tenemos ibuprofeno. ¿Cuál tenemos? Naproxeno. ¿Cuál tenemos? Ketorolaco. Yecas, captopril y demás, ustedes ya lo saben, ¿ok? Ok. ¿Qué más nos toca? RC, ¿no? Uh -huh. Ya. Sí, RC. Bueno, pero lo voy a dividir en dos clases, creo, porque es bastante. Ya, y eso sería. A ustedes no les importa lo que va a ser el manejo terapéutico, así que eso no les enseño. Vamos a ponerlo acá arriba. Ok. RC, estamos diciendo que es de 3 meses. ¿Ya? 3 meses. Mayor a 3 meses. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico se hace por laboratorio. ¿Por cuáles? Por la tasa de filtrado glomerular y por ay Dios, la albuminuria. Recordar que la tasa de filtrado glomerular se puede hallar. ¿Cómo se halla la tasa de filtrado glomerular? Eso sí tienen que saber, por favor. Eso es fisiología 1. Hasta hay una fórmula y tiene un nombre. ¿Cuál es? Chicos, aquí está mi correo también. Vamos, chicos. Les contesto esto. Ya. Bueno, no me hacen caso. Ya. Vamos a tener acá lo que va a ser la fórmula de eh, Kor, 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 Korkov, ¿ya? Korkov Gaut, ¿ya? A ver, creo que se escribía así.
Discúlpenme, las letras sí no las tengo bien ubicadas. Cost, Croft, así creo que es Gauss. ¿Ya? Eso es para poder definir la tasa de filtración glomerular o el aclaramiento de la creatinina. Cualquiera de esos dos, no se van a confundir, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se halla? 140, ¿menos qué? Menos la edad, ¿ok? Menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina sérica, ¿ok? Con eso vas a hallar tu tasa de filtración glomerular. Y Alejandro, ¿cómo hago? Bueno, más que el, el diagnóstico, ¿cómo hago el estadiaje de esta enfermedad? Vamos a tener primero por la disminución de tasa de filtración glomerular que puede llegar hasta menor a 15 o la albuminuria que puede llegar hasta mayor a 300. ¿Cómo hago, Alejandro? Tú vas a hacer tu reloj. Si te preguntan cómo, vas a agarrar una hoja y vas a hacer un círculo. Vas a agarrar y lo vas a dividir en 4. Como un reloj. ¿Qué pones acá? 120. ¿Qué pones acá? 90. ¿Qué pones acá? 60. ¿Qué pones acá? 30. Habíamos dicho que la tasa de filtrado glomerular lo normal es mayor a 120 mililitros de mercurio, ¿no? Entonces esto viene a ser lo normal. Después hasta 90. De 120 a 90, bueno, de 90 a más, vamos a ponerlo acá. G1 de 90 a más, que es todo esto de acá. G1. Acá hacen una raya, este es G2. G2 viene a ser de 89 a 60. Y acá en estos dos últimos van a ser dos rayas al medio. ¿Y qué valores van a ir acá? De 30 su mitad es 15 y acá se acuerdan solamente de 45, ¿ok? Entonces lo que sigue es que el G3 se divide en dos, en G3A y G3B. De ahí sigue G2 y G1, ¿ok? G3A, G3B, G4 y G5. Disculpen, 0G5 y 0G4. Entonces, Alejandro, ¿qué va acá? Va de 59 a 44. ¿Qué va en el otro? De 45 a 29. ¿Qué va en el otro? De 30 a 15 y acá es menor a 15. ¿Ok? Ahí tienes tu primera tablita. ¿Ok? Esa es tu primera tablita. ¿Cuál es el otro? El albúmina es muy fácil. La albuminuria es muy fácil de recordar. Entonces, el primero es leve, que es de menor a 30, el otro es de 30 a 300 y el otro es mayor a 300. ¿Cómo es? A1, A2 y A3. Ustedes simplemente se acuérdense de esto de acá, porque no les van a preguntar cuál se tiene que dividir al nefrólogo, cuál se tiene que dar tratamiento, todavía no. Simplemente quédense con esto de acá. Este es para poder ver la escala, también es una escala Cádigo, pero ¿para qué? Para enfermedad renal crónica, ¿ok? Y lo mismo que habíamos dicho, los parámetros para alteraciones para diálisis de emergencia, igualito aplican para enfermedad renal crónica, ¿ok? Por favor, eso sí, me tienen que responder al toque, eso sí viene bastante. Siguiendo con eso, sí, nada más. Sí. Ya chicos, por temas personales, vamos a hacer la clase en dos, ¿ya? Esto lo seguiremos, no sé si mañana o pasado, ¿ya? Pero hemos avanzado siquiera regularcito con respecto a dos. Nos falta síndrome nefrótico y nefrítico, poliquistosis también nos falta y el trastorno ácido-base, ¿ya? Igual es sí o sí, miren, yo sí les digo, sí o sí viene este de acá, lo que les expliqué de los AINES y YECA, viene lo de síndrome urémico, viene lo de alteraciones electrolíticas y viene diferenciación entre pielonefritis y cistitis. Sí o sí viene eso en tu examen. ¿Ok? Ya chicos, muchas gracias. Ah, y eso de acá, que yo fallé en mi examen. No sabía el otro nombre de puño percusión lumbar. Ese es el otro que viene. ¿Ok chicos? Disculpen más bien. Gracias.